En esta sección vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de leyes de gases. En esta ocasión vamos a explicar y dar un ejemplo sobre lo que son las leyes de gases combinadas. La ley de gases combinadas establece que para una cantidad constante y fija de gas, el volumen es proporcional a la temperatura absoluta dividido por la presión. O sea que podemos establecerlo de la siguiente manera. El volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. O que el volumen va a ser igual a una constante multiplicado por la temperatura y dividido por la presión. Si rearreglamos esta expresión, tenemos que la presión multiplicado por el volumen y dividido entre la temperatura va a ser igual a una constante. Si tengo entonces un gas a dos condiciones distintas, puedo utilizar esta misma expresión estableciéndola de esta manera. P1 por V1 dividido entre 1 va a ser igual a P2 V2 dividido entre T2. Vamos a dar un ejemplo utilizando esta expresión para un gas a dos condiciones distintas. Si tengo una muestra de un gas argón cuyo volumen que ocupa, que sería mi volumen inicial, sería 2.50 litros y se encuentra a una temperatura inicial de 373.2 Kelvin y a una presión inicial de 5 atmósferas. Ese mismo gas fue expuesto a una temperatura de 273.2 Kelvin, o sea, bajó la temperatura, y a una presión de 1 atmósfera. También bajó la presión. ¿Qué nos queda? El volumen. ¿Cuál sería ese volumen de ese gas expuesto a esas condiciones distintas a las que tenía originalmente? Pues sustituimos estos valores en la expresión antes mencionada. Tenemos aquí P1 por V1 dividido entre T1 va a ser igual a P2 V2 entre T2. Como lo que requiero es V2, despejo para V2 y muevo P2 y T2 para el lado izquierdo. Multiplico aquí por T2 y acá a la izquierda y divido por P2 aquí y acá también. O sea que mi expresión al final va a ser P1 por V1 por T2 dividido entre T1 y P2. Y esto me va a resultar en V2. Y sustituyo. La presión inicial es de 5 atmósferas. Lo multiplico por el volumen inicial, que es de 2.50 litros. Y lo multiplico por la temperatura en la segunda condición, que sería 273.2 Kelvin. Esto va a ser igual, o más bien vamos a dividir entre la temperatura inicial, que es 373.2 Kelvin, y en la presión secundaria de la segunda condición de 1 atmósfera. Aquí las atmósferas cancelan, Kelvin cancela, y lo que me queda es básicamente el volumen 2 en litros. Y cuando resuelvo la expresión matemática, multiplico y divido, resulta en 9.15 litros, expresado a 3 cifras significativas.